¿Qué tal, Moisés? Buenos días al pueblo salvadoreño que nos sintoniza. Qué gusto estar acá compartiendo con el pueblo buenas noticias económicas. En temas económicos, El Salvador está despuntando y eso es lo que vamos a tratar en esta hora de entrevista. Una vez más, presidente, el agradecimiento que esté con nosotros. Las cifras están cambiando y debo de entender que es ahora mayor el crecimiento de lo que se había anunciado, más bien dicho, proyectado hace algunos días. ¿Es así? De hecho, hagamos historia. El año pasado, en octubre del año pasado, se proyectó un crecimiento económico del 2021 del 3.9%, que incluso estaba más abajo de la proyección del Fondo Monetario Internacional, que era del 4%. En octubre del año pasado, aún me recuerdo cuando me citaron a la Asamblea Legislativa porque no creían. Por el presupuesto. Exactamente, no creían que El Salvador iba a tener un crecimiento después de la pandemia. Pero a mediados de agosto, nosotros en el Banco Central de Reserva pronosticamos un crecimiento de un 9%. Ya con todos los indicadores económicos al día y con la información económica desarrollada en los 2 primeros trimestres del mes, se pronosticó un crecimiento en el Producto Interno Bruto de El Salvador del 9%. Es decir, estábamos nosotros sumándole 5.1% de lo que se había pronosticado. Ese 9% fue anunciado en agosto de este año, ¿verdad? A mediados de agosto de este año, estuvimos acá para discutirlo contigo. Claro. Luego... Entonces, hagamos una pausa acá. Sí. Vámonos atrás en el tiempo y cuando se formuló el presupuesto general de la Nación 2021, la proyección de crecimiento que llevaba el presupuesto era de 3.9%. 3.9. Así es. Okay. Con la información de los 2 primeros trimestres del año, el Banco Central de Reserva actualizó su proyección de crecimiento para este año y a mediados de agosto dijimos que íbamos a crecer 9%. Luego, esa cifra fue también modificada por el Fondo Monetario Internacional y es así que en la segunda semana de octubre el Fondo Monetario Internacional proyectó que El Salvador iba a crecer un 9% también, respaldando la proyección del Banco Central de Reserva, que es normal hacer actualizaciones, Moisés, porque uno puede pronosticar lo que va a pasar en el futuro. Claro, con ciertos modelos, con ciertos estudios, uno puede pronosticar qué va a pasar en la economía, pero la realidad se impone ante los pronósticos y es así que con la información más reciente que teníamos en los 2 primeros trimestres del año se actualiza la proyección de crecimiento, dando que nos da un crecimiento mucho más importante del que teníamos antes. Incluso si fuera negativo también tendríamos que actualizarlo, pero de una forma negativa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos entrado nuevamente en una segunda ola, tercera ola, cuarta ola y nos hubiera obligado a tener que volver a salvaguardar la vida de la población? El presidente hubiera tomado la decisión de poder salvaguardar la vida de la población y tener que sacrificar un poco la economía, el crecimiento económico, pero afortunadamente no fue así. El Salvador ha seguido creciendo, las actividades productivas y económicas han seguido desarrollándose con normalidad, producto de la vacunación y producto del buen manejo de la pandemia, y eso nos ha llevado a elevar a 9%. Luego, del 9% que se pronosticó por el Fondo Monetario Internacional, respaldando las cifras del Banco Central de Reserva, con los datos que tenemos hasta octubre, el Banco Central de Reserva proyecta que el país tendrá un crecimiento económico del 10.3%, una cifra que nunca se ha dado en la historia del país, una cifra atípica en el país, ya que el promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto del país ronda alrededor del 2.1 y 2.2%. Es decir, nunca El Salvador había tenido un crecimiento de 2 dígitos, algo que para nosotros nos llena de felicidad. ¿Por qué? Porque esto nos confirma 2 cosas. Primero, que todas las estrategias y políticas tomadas por el presidente Nayib Bukele para manejar la pandemia y para recuperar la economía funcionaron. Y no solamente estamos recuperando la economía, Moisés, sino que ya estamos superando los niveles que teníamos en prepandemia, que eso es algo muy difícil, muy difícil, tan difícil que en los 33 países de Latinoamérica y el Caribe, solamente 9 han conseguido eso. 9. En Latinoamérica y el Caribe solamente 9 países han conseguido recuperar sus niveles prepandemia. ¿Y de Centroamérica? De Centroamérica somos los primeros. ¿Qué significa? Que todas las medidas que se tomaron, incluso la muy cuestionada, salvemos a la población para después recuperar la economía, funcionó.
Esa estrategia tan importante ha logrado que este 10.3% sea el resultado de todo el buen manejo de la pandemia y el sólido proceso de vacunación, que eso nos ha llevado a que las empresas generen sus actividades económicas y productivas en completa normalidad, siguiendo obviamente los protocolos, pero con una completa normalidad para poder expandir sus negocios y para poder reinvertir lo que ganaron el año pasado. Eso es básicamente importante que sepa la población salvadoreña que el país muestra un crecimiento positivo, y es importante también que conozcan que todas las estrategias que tomadas por el presidente Nayib Bukele funcionaron y nos están llevando a una recuperación y crecimiento de la economía que pocos países lo han logrado y lo han conseguido. De hecho, el Fondo Monetario Internacional recomienda a todos los países que quieran recuperar su economía que deben de enfocar todas sus políticas públicas y deben de hacer todos los esfuerzos necesarios por llegar a la vacunación a su población. Ellos recomiendan que al menos el 40% de la población debe estar vacunada para este 2021 y el 70% de la población para el 2022. Ya lo pasamos, ¿verdad? El Salvador, afortunadamente y gracias a las medidas estratégicas que toma el presidente, actualmente tiene el 68%. A noviembre podemos confirmar que nos hemos adelantado a lo que el fondo pide. Las metas establecidas para el 2021 ya se pasaron por ancho. Para el 2021 y para el 2022. Exacto, y estamos a punto de sobrepasar las estimadas para el 2022. Si nos pasamos hasta el diciembre, seguramente nosotros vamos a conseguir más del 70%. De hecho, ya tenemos más de 9 millones de dosis aplicadas por COVID-19 y casi 4 millones de habitantes salvadoreños que ya tienen su segunda dosis confirmada y más de medio millón de salvadoreños que ya tienen su tercera dosis, incluso extranjeros, que eso es importante por las medidas que se tomaron también el día de ayer por migración y extranjería. Varias interrogantes en este punto, presidente. Primero, ¿el resto de países centroamericanos cómo se encuentran? Aquí lo tengo, te lo muestro. El Salvador se lidera también junto a Panamá el grupo de países que tienen mayor crecimiento en Centroamérica, en la región. Panamá ha proyectado que tendrá un crecimiento en su Producto Interno Bruto de un 12%, pero no olvidemos, hay dos cosas importantes de este tema en Panamá. Panamá registró una caída en su Producto Interno Bruto el año pasado de 17.9%, abismal comparado con el crecimiento del 12% que registra este año. ¿Va a quedar negativo todavía? No se puede decir así porque en términos económicos cada periodo es diferente al otro, o sea, no se suman ni se restan, sino que no, o sea, tú no puedes decir, el año pasado caí 10 y ahora tengo que llegar a 10 para volver, eso no funciona así, en términos económicos no se usa así, ese es un término que no se usa, o sea, cada periodo es diferente del otro, pero más importante de eso aún es que Panamá no recupera su nivel de producción, incluso es el que proyecta mayor crecimiento de la región, un 12%, pero Panamá no logra su nivel de producción que tenía prepandemia. ¿Por qué motivo? Obviamente porque todavía tiene restricciones a la movilidad, Panamá no está desarrollando sus actividades económicas como debería de ser, todavía tienen toques de queda en Panamá y eso obviamente restringe. ¿Y por qué tienen toques de queda? Porque la vacunación todavía no es tan efectiva como se está pronosticando el Fondo Monetario Internacional. Panamá, el flujo de vacunación no es tan efectivo como el proceso que tiene El Salvador, que es de los principales y los líderes en la región centroamericana y en Latinoamérica. El Salvador es el segundo, 10.3%, pero es el único que recupera su nivel productivo prepandemia. No solo lo recuperamos, sino que lo estamos superando. Luego le sigue Nicaragua con un 7%. Costa Rica ha pronosticado que crecerá un 5.4%, Guatemala 5%, recordemos que Guatemala lo está pasando bastante mal, también Costa Rica su mayor producción es por el turismo y el turismo en ese sector hay olas de contagio de 3.000 casos diarios en Costa Rica. Obviamente Costa Rica no es un destino seguro turístico en estos momentos, en cambio El Salvador sí, porque tiene más de casi el 70% de su población vacunada
Y aquí no hay restricciones a la movilidad por el buen manejo de la pandemia. Es decir, eso nos convierte a nosotros en un atractivo turístico seguro, donde los extranjeros pueden venir a vacacionar y pueden venir a disfrutar de las playas y las costas salvadoreñas con total normalidad. No sé. Me faltó Honduras. Honduras es el que tiene una proyección de crecimiento más bajo de la región, con 4.2%, que también en Honduras existen restricciones a la movilidad, o como se le llama en ese país, toques de queda. No sé si escuché mal, y solo deben entender, porque dijo, bueno, quiero ver si recuerdo bien los números. Panamá cayó 17, pero va a crecer 12. Así es, 17.9. No va a lograr todavía recuperar como estaba antes de pandemia. Así es. Nicaragua crecerá más, de acuerdo a los números, que Costa Rica, sí, y que Guatemala. Sí. No voy a hablar de las cifras económicas de Nicaragua porque ese es un tema muy aparte, porque también no es consecuente, ¿verdad? Pero tendrán que explicar ellos su proyección, pero también no voy a cuestionar también porque obviamente no nos corresponde a nosotros como Banco Central cuestionar cifras de otro banco central, ¿sí? Que sea otro ente, los organismos internacionales que pronostiquen, pero no nos corresponde a nosotros hablar. De lo que sí nos corresponde a nosotros hablar es del crecimiento en promedio que tendrá Centroamérica, que es de 7.3%. El Salvador incluso está arriba. Centroamérica en promedio crecerá un 7.3% y Salvador crecerá un 10.3%, pero vámonos más lejos todavía. En promedio 7.3%, pero impulsados por El Salvador y Panamá por los números. Exactamente, sí, es más abajo. Así es, pero vámonos también a Latinoamérica. El promedio de crecimiento de Latinoamérica es del 6.3%, Moisés. El Salvador incluso está más arriba. Como te dije, solo 9 países en la región latinoamericana y el Caribe recuperarán su nivel de producción. Y eso es bien importante mencionarlo, porque nosotros, El Salvador, está dentro de esos 9 países, nuevamente liderando y siendo ejemplo sobre el buen manejo de la pandemia y también sobre el sólido proceso de vacunación que estamos llevando gracias al presidente Nayib Bukele. Estas preguntas se las hice cuando estuvo con nosotros allá por agosto, cuando hizo el anuncio anterior. Hay algunos economistas que señalan, claro, sí, que la economía tenía que crecer, pues si esto es un rebote. O sea, estábamos en 2.1, 2.2, que terminamos el 2019. Así es. Y de repente caemos 8 puntos, que algunos pensaron que habíamos caído más. Pero no es así. 7.9 negativo, o sea, del 0 hacia abajo, eso es lo que fue la economía de El Salvador en el 2020. Tal como sucedió en la mayoría de países, si no es que casi en todos los países, la pandemia por COVID-19 generó una crisis económica sin precedentes, tal como lo dice CEPAL, una crisis económica, la peor crisis económica en 120 años, dijo CEPAL, a lo que se tenían que implementar medidas también extraordinarias para poder aplacar esa crisis económica. A nivel mundial, la recesión en la economía global fue de 5.2%. Eso lo publicó el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que en promedio todos los países del mundo tuvieron una caída en su Producto Interno Bruto de alrededor de 5.2%. El Salvador no fue la excepción, pero gracias a las medidas y a todas las estrategias tomadas por el gobierno, nosotros podemos estar gozando en estos momentos de una recuperación y superar un crecimiento económico de un 10.3%. Que más allá de lo que dicen los economistas que son un efecto rebote, tú puedes ver las exportaciones, por ejemplo, son 9 meses consecutivos, Moisés, de exportaciones de más de 500 millones de dólares. Algo nunca se había visto. ¿No había sido antes de pandemia así? Jamás. Es decir, estamos rompiendo récord tanto en remesas, estamos rompiendo récord en importaciones de bienes de capital, que esos son los que se utilizan para poder expandir los negocios y para poder generar más producción. Estamos teniendo récord en las exportaciones, 9 meses con más de 500 millones de dólares mensuales en exportaciones nos ratifican. Bueno, y vámonos más allá todavía.
Los empleos los recuperamos a junio, los empleos formales, que son los únicos que podemos medir a través de la página del Seguro Social, se recuperaron en junio de este año. Incluso nosotros esperamos que en este año, a diciembre, tengamos un mayor crecimiento de los empleos formales debido al crecimiento en el Producto Interno Bruto, que es de 10.3%. Vámonos también más allá, empresas exportadoras, también hay más empresas que se están dedicando a distribuir sus productos a nivel local, pero también hay más de 200 empresas que se han dedicado a exportar y a mandar sus productos a nuestros socios estratégicos comerciales, como son Centroamérica, que es mucho más fácil mandarlo a Centroamérica, porque no existe ese alto peso por la crisis de contenedores por carga marítima, que eso es imponente, se está afectando también a las economías mundiales, pero en el caso de El Salvador, como su socio comercial principal es Centroamérica, no utiliza carga marítima para poder llevar sus productos, sino que lo hace a través de vía terrestre. Ahora, ¿qué está sucediendo con Estados Unidos? Que en todo caso sí necesitamos algo de carga marítima. En Estados Unidos, casualmente, y vamos a ponerlo en términos diferentes, el 40% de los productos que se fabrican en el país tienen como destino Estados Unidos, y las exportaciones, como te lo mencioné, no han bajado, incluso han mejorado. Tener 9 meses de 500 millones de dólares, más de 500 millones de dólares mensuales, nos ratifica que Estados Unidos está demandando productos salvadoreños, pero más importante aún, que El Salvador tiene la capacidad productiva para poder satisfacer la demanda que le exige Estados Unidos. No solo veamos también la demanda, sino que veamos la capacidad que como país tenemos, y que el 97% de todas las exportaciones vienen de dos actividades económicas exportadoras, que son la industria manufacturera y también la maquila. Solo ahí se concentran el 97% de todas las exportaciones que se hacen de El Salvador hacia nuestros socios comerciales. Son sectores industriales que debemos de cuidarnos y sí, muy bien. Y es bien importante mencionar que no solamente nos estamos dedicando a producir textiles como se hacía antes. El Salvador está cambiando también su diversidad de productos para exportar. Vemos en tapones y envases plásticos, también tenemos un crecimiento bastante importante, pero vamos a mencionar el que más nos sorprende a nosotros como Banco Central y también a los organismos multilaterales. El Salvador está cambiando y ahora estamos fabricando chips electrónicos. No son chips de teléfono, sino que son microcondensadores que van en las placas electrónicas. Tenemos más de 200 millones de dólares fabricados de enero a octubre en chips electrónicos, en microcondensadores electrónicos, y con un crecimiento de un 94%. Mencionaba ayer el ministro de Trabajo que mucho de esta producción de electrónicos, de chips electrónicos, van para Europa. Sí, así es. ¿Verdad? La compañía. Exactamente, tú lo has dicho, pero no solamente vemos inversiones de estas, veámonos a las inversiones locales. Volaris, la aerolínea Volaris, que recientemente abrió sus vuelos comerciales para El Salvador, ha hecho una inversión de más de 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué invierten en el país, Moisés? Primero, hay 4 factores determinantes para poder invertir. Primero, es que alguien va a invertir en un país que tenga un crecimiento económico y un futuro económico prometedor, algo que lo cumplimos. Un 10.3% supera cualquier nivel del 2.2% de promedio que teníamos antes, que nunca se había conseguido antes. Lo otro, tenemos la fuerza laboral debidamente inmunizada y preparada para poder afrontar cualquier crisis. No tenemos nosotros también en el futuro una medida que nos diga que vamos a volver a cerrar la economía, que eso sería brutal para este 10%, sería una contracción obviamente a este 10% y tendríamos que bajar nuestra proyección, porque la proyección estima que no tendríamos otra nueva ola de contagios. Lo otro, que se están haciendo esfuerzos durante todo el gobierno para que las instituciones dejen de burocratizar y que se haga la simplificación de los trámites para el comercio exterior, para también los negocios locales y para el doing business. Eso es importantísimo mencionarlo. Y por último, y no por dejarlo de último, es menos importante, la seguridad pública. Un inversionista necesita seguridad pública para saber
que su inversión en el país va a rendir los frutos. Esas 4 condiciones son básicas para que inviertan. Y en el caso de Volaris, invertir $1.500 millones de dólares en el país, cualquiera dirá, bueno, ¿y a mí en qué los amigos que están detrás de la pantalla? Exacto, ¿cómo veo yo esa mejoría en el país? ¿Cómo me beneficia a mí ese crecimiento del 10%? Vamos a ponerlo en términos de Volaris. Volaris ha generado 5.900 empleos directos. ¿Aquí en el país? En el país y también a este momento. Y también ha generado 1.600 empleos indirectos, que son mantenimiento de aerolíneas y también call center. ¿A dónde va a contratar Volaris? Obviamente en El Salvador. Significa que si nosotros crecemos más es porque estamos produciendo más bienes y servicios. El Salvador está produciendo más bienes y servicios y eso se traduce en crecimiento económico. Pero para producir bienes y servicios también las empresas necesitan más mano de obra. La mano de obra se selecciona en El Salvador y es como beneficia también al pueblo salvadoreño, las inversiones que sean tanto locales y extranjeras, y mayores empleos significan un mayor ingreso en las familias salvadoreñas que van a tener también mayor consumo privado. Al tener mayor consumo privado, que es parte también del Producto Interno Bruto, nuestra economía crece. Pero no solo eso, si también hay mayor consumo y hay mayor inversión, la recaudación fiscal también crece. Ya vamos a ver ese tema después más adelante, que la recaudación fiscal, a pesar de estar post pandemia, ha crecido cerca del 27%. Significa que si hay mayor consumo, hay mayor inversión, también tenemos mayor recaudación fiscal y eso es muy bueno para el salvadoreño. ¿Por qué? Porque también el gobierno va a tener más recursos para poder hacer inversiones tales como la que estamos viendo en estos momentos, que nadie puede dejar o nadie se puede ocultar los ojos de la modernización de los hospitales que hemos tenido en El Salvador. Se ha modernizado toda la gama de hospitales en El Salvador y eso le da una calidad de vida y una calidad de salud diferente a la población. Es un desarrollo que obviamente perdura a través de los años porque es una inversión en capital público. Presidente, solo quiero aprovechar estos datos que usted me está dando en este momento para llevarlos contra esta gráfica. Esta es una gráfica que ustedes en el Banco Central precisamente han presentado. Las exportaciones de El Salvador a octubre han superado ya lo que se tuvo en el 2020. Así es. 5.494 millones de dólares. ¿Hasta dónde vamos a llegar en este número para terminar diciembre? ¿O estima? Se estima que alrededor de 7.000 millones sean los que se exporten. 7.000 millones. 7.000 millones en el 2021. Estamos hablando de 1.500 millones entre noviembre y diciembre. Así es. Tenemos una variación del 34% si lo comparamos con el 2020 y una variación del 10%, pero como tú lo mencionaste, más importante de eso es que El Salvador ya exportó más a octubre de lo que exportó en todo el 2019. El 2019 no hubo pandemia, Moisés. El 2019 no había medidas de bioseguridad. El 2019 el país no tenía las condiciones que está viviendo ahorita, pues post pandemia, ¿verdad? O sea, todos los esfuerzos por recuperar la economía no se estaban haciendo porque la economía marchaba en un ritmo normal, a un crecimiento de un 2.2%, pues ya. Como te digo, el país está enfrentando ahorita un nivel de crecimiento jamás visto en la historia del país. Y como te mencionaba, no solamente la industria manufacturera y el maquila, que son 97% de nuestras exportaciones, están creciendo. También nuestro café salvadoreño, que es distribuido a más de 42 países del mundo. Entre los principales destinos del café salvadoreño está Estados Unidos, Alemania, Japón, Reino Unido, Bélgica y Australia. Solo de enero a octubre se han exportado 679,000 quintales de café salvadoreño, haciendo una acumulación de 119 millones de dólares. El incremento es del 12% si lo comparamos con el año pasado y el precio promedio del quintal es de $175 con un incremento de un 9%.
Presidente, usted lo mencionaba hace algunos instantes y Carter 2 nos lo escribe a través de Twitter. Si tanto crece el país, ¿por qué el dinero no alcanza a la gente? Todo está más caro, la gasolina, canasta básica, el gas, etcétera, etcétera. Cuando una economía crece tiene efectos positivos en la economía de la población. Le hago la pregunta porque también señalan algunos que un crecimiento tan acelerado de la economía en un periodo tan corto de tiempo lleva a niveles de inflación directamente, es directamente relacionado. Por el tema del petróleo, nosotros como El Salvador no producimos petróleo, hay que importarlo el 100%. Significa que nosotros nos debemos adecuar a los precios que internacionalmente nos vienen. No podemos vivir sin petróleo. Es cierto, no podemos vivir sin petróleo, pero necesitamos eso para poder también las actividades económicas. No necesariamente tiene que ser consumido por la población o por el 100% de la población tiene que pagar la factura petrolera. Al contrario, la mayoría de la factura petrolera la pagan las industrias y las empresas que utilizan para producir. Obviamente al final eso se traslada al consumidor, pero no podemos controlar esos precios. Al decir que todo está más caro, principalmente en una economía como la de nosotros, que es dolarizada, nosotros no tenemos política monetaria. Y es decir, que también nos debemos a los precios internacionales para poder medir o para poder ofrecer nuestros servicios. No vamos a mencionar también la capacidad que tiene Estados Unidos, porque la capacidad de Estados Unidos es bastante alta y la inflación que tienen ellos es bastante alta. Al ser un país dolarizado, obviamente también nos afecta la inflación que tiene Estados Unidos, que es bastante alta. El crecimiento económico, sin embargo, llega a la población a través de empleos, a través de mejores condiciones, a través de la recaudación también el país tiene mejores inversiones en infraestructura y además también tiene un efecto de verse mejor para las inversiones. Si un país tiene inversiones, necesita a fuerza contratar a personas para que generen también las actividades productivas. Estamos cambiando, no voy a mencionar que estamos en el mundo perfecto, no tampoco, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero estamos destacando lo positivo, estamos destacando que El Salvador tendrá un crecimiento económico y que nos posiciona a nosotros como un polo para poder hacer las inversiones necesarias y que los salvadoreños tengan mayores oportunidades de empleo. De hecho, también el salario de los salvadoreños ha mejorado de acuerdo a las estadísticas del Seguro Social, ha mejorado en promedio un 8.7%, sin mencionar, sin agregar el aumento al salario mínimo, que eso es algo que todavía no lo tenemos medido porque no ha sido publicado por el Seguro Social, pero podemos nosotros notar que también el crecimiento económico se traduce en más empleos, que ya recuperamos todos los empleos que perdimos en la pandemia, y en también un mayor incremento en los salarios, porque las empresas necesitan más mano de obra y obviamente para poder tener esa mano de obra también pagan más. Eso es lo que nosotros notamos. Muy bien, ¿existe algún dato proyectado que da la institución, su institución, el Banco Central, de los niveles de inflación que terminará El Salvador a fin de año? Proyectado no, tenemos alrededor del 5.6% de inflación en este momento, que es normal, que acumulada. Es lo que, sí, acumulada, que es lo que la mayoría de países está registrando, pero vemos también nosotros la diferencia entre los demás países y no es significativa. No es significativa. No es significativa. ¿No cree que hay mayores picos de esa inflación? Dependerá de la condición económica de los demás países. Obviamente nos mantenemos vigilantes de ese tema y somos muy dependientes de Estados Unidos. Somos bastante dependientes. Un tanto creciente. En este momento sí. Depende de las condiciones de Estados Unidos, pero Estados Unidos también tendrá un crecimiento económico no tan alto como el del país, obviamente, ni su nivel de producción es como el del país, pero también tendrá un crecimiento económico positivo para este año. Hay más comentarios y esta es una idea y una duda que surge a cualquiera. Isaura Blandón nos dice, ¿es sostenible este crecimiento del 10% en el tiempo? Aprovechando que tenemos la gráfica, me voy a permitir hacer sobre la parte baja de donde ella escribió un dibujito y tal vez lo podemos poner en pantalla con lo que ella preguntaba. Si veníamos en un crecimiento más o menos sostenido de esta forma, de 2 puntos porcentuales, luego se cae
7.9 el año pasado. El año pasado. Y hoy estamos creciendo a 10.3, no esta escala, pero más o menos sería esta la idea que se tiene. Sí. Esto, usted me dice, no es rebote porque no podemos comparar año con año lo que ha pasado. El efecto rebote, más allá del efecto rebote que nosotros vemos, que es parte también del crecimiento, también es bueno mencionar todo el crecimiento y la superación de los niveles prepandemia, que no se hubieran conseguido si no se hubieran tomado las mejores medidas y las mejores estrategias para poder recuperar la economía. Aclaremos ese punto. Ok, ahora, caímos 7.9. 7.9. Y teníamos el año pasado un crecimiento de 2.1. Así es. Lo que, si vemos año con año, lo que diría cualquiera es, El Salvador cayó 10 puntos porcentuales. No. No. Podría decirlo así cualquier persona, pero no se puede comparar. No, o sea, no es así. En términos económicos, un periodo es completamente diferente con el otro. Y no decir, nosotros tenemos un crecimiento del 10% y el año pasado caímos 8%, comparémoslo, entonces solo ganamos 2. No es así. Ese término no existe. Ese match no existe en economía. O sea, no se puede medir así. Bueno, y la pregunta que nos hacía Isaura Blandón, ¿es sostenible ese crecimiento del 10% en el tiempo? Porque hay algunas proyecciones que están sacando organismos multilaterales, sí, que luego de ese pico tiene que volver a bajar a la normalidad. A la normalidad, lo que le dicen. Sí, hay que pensar algo. Ese 10% no se hubiera conseguido solo. Si el gobierno no hubiera tomado todas las estrategias y todas las medidas tomadas, ese 10% no estaría. Tendríamos el puro efecto rebote. ¿Y a cuánto tendríamos que llegar, Moisés? Aproximadamente a un 3%, sí, ya, por el mismo efecto rebote, pero ese 10% no se consiguió solo. Ese 10% es la suma de todos los esfuerzos que ha hecho el presidente Nayib Bukele a través del gobierno, de la Asamblea Legislativa, de las empresas privadas también, como ya lo mencionamos, hay 2.400 millones de dólares que se han invertido a través de las empresas privadas en El Salvador solo en este año. Más de 200 grandes proyectos que se han generado producto de la empresa privada. Ya lo mencionamos, es un conjunto de esfuerzos, tanto del gobierno central, de la Asamblea Legislativa, de la empresa privada, de la diáspora, que ha contribuido significativamente con todas las remesas que ha enviado, y también de todos los salvadoreños que día a día salen a trabajar para tener un crecimiento económico. Todo ese conjunto genera este crecimiento del 10%. Vamos a decir si es sostenible. Recuerda que el año pasado la proyección del Banco Central, incluso del Fondo Monetario Internacional, era del 4% y el Banco Central era del 3.9%. Dependerá significativamente de todas las estrategias y también de todas las medidas que tome el gobierno para mantener este 10%, y obviamente tenemos que, porque hay un compromiso con la población, el presidente está comprometido con mejorar la economía salvadoreña, y te aseguro que no descansará hasta poder generar un crecimiento económico sostenible en El Salvador, porque el país lo merece. El país es necesario que despegue económicamente. Tenemos un crecimiento histórico jamás visto y es necesario también mantener hacia el país, mantenerlo atractivo para las inversiones, mantenerlo lleno de turismo. Es importantísimo que el país tenga turismo, es importante que se le den todas las facilidades a los inversionistas para que puedan desarrollar sus negocios en el país, y también es importante generar las condiciones de empleo para los salvadoreños. Los salvadoreños no son personas que le hacen mal la cara al trabajo, y eso lo podemos notar no solamente en El Salvador. El 96% de las remesas vienen de Estados Unidos, y eso nos confirma que la mano de obra salvadoreña es bastante aceptada y demandada, no solo en Estados Unidos, porque también, exactamente, no solo en Estados Unidos, porque también hay países, tenemos alrededor de 146 países de los cuales nos envían remesas. El 96% viene de Estados Unidos, pero te puedo decir también... Hay países europeos que se están interesando ahí en mano de obra. Exactamente. España, por ejemplo. España, por ejemplo, también. Y de allá también vienen remesas, no en dólares, ¿verdad? Obviamente, sino que en euros, ¿verdad? Se transforman y aquí se reciben. Pero está bien, no importa de dónde sea, las divisas son excelentes, o sea, no importa, porque al final eso contribuye
a que la población tenga un estilo de vida diferente, le contribuye al consumo y al gasto familiar. Y hemos notado que el 3%, y esto porque los mismos personas que reciben remesas nos han contado, y no nos han contado, sino que nos reportan a través de las encuestas que se realizan por el Banco Central, que el 3% de estas remesas ahora son invertidas, ya no solo son para consumo. Y eso es algo que es totalmente diferente porque los hermanos lejanos que están en el exterior, en lugar de ver una inversión allá, en el exterior, ven una inversión acá. Puede ser en pequeña escala, sí, estamos de acuerdo. A ese punto iba. Exactamente. Ese dinero que está viniendo, y estos son los datos que ustedes están presentando, presidente, 2019, 2020, 2021. Aún con pandemia, el año pasado, las remesas no bajaron, sino que subieron. Y este año, después, el 2020, perdón, y este año, habiendo tenido un año de pandemia, las remesas a octubre son 6.142 millones de dólares. Hay un dato importante ahí, Moisés. Nosotros ya superamos lo que se recibió de remesas el año pasado. Que el año pasado fue un año histórico, un año de pandemia donde los organismos multilaterales pronosticaban que El Salvador tendría una caída en sus remesas del 20%. No fue así. La realidad nuevamente se impone sobre las proyecciones y El Salvador registró un crecimiento de un 4.8% en sus remesas el año pasado con pandemia. Hablemos claro, con pandemia. De hecho, la gráfica que nosotros tenemos muestra perfectamente la caída en las remesas que hubo producto de los cierres en las economías de Estados Unidos, pero eso no afectó en el total acumulado que superó por 4.8% lo recibido en el 2019, un año sin pandemia. Pero más interesante todavía aún es que nosotros tenemos cerca de 7 meses consecutivos con récord en las remesas. El Salvador, a la fecha, que ha acumulado 6.142 millones de remesas, jamás había recibido esas cantidades y todos los años es mejor. Se proyecta también que diciembre, que regularmente es el mes del año donde todos los familiares de El Salvador reciben más remesas para poder apoyarlos en sus gastos navideños, sea también de la misma manera y que rompa todos los récords del año. Uno agarra estos números y proyecta y podríamos estar terminando en 7.500 millones de remesas. 7.400 es la proyección del Banco Central de Reserva, que podría mejorar dependiendo de la condición. Exactamente, en diciembre, exactamente, el 96%. Estas remesas, porque es una cantidad increíble de dinero que Así está entrando, estamos hablando de ¿qué? 600 millones de dólares por mes en remesas aproximadamente. Así es. 600 millones de hecho, solo a octubre fueron 654 millones de dólares. Es parte de los 4 meses más altos registrados en el año. Marzo fueron 683, rompió récord. Jamás habíamos recibido tanto dinero en remesas, superado nada más en mayo con 685 millones de dólares. Y septiembre acumula octubre acumula 654 millones de dólares. Se espera que en este diciembre se reciban alrededor de 800 millones en remesas. Ahora, toda esta tiene, quiero ver, la pregunta adecuada sería, todo este dinero, que es una cantidad increíble de dinero viniendo mensualmente, sí, está llegando a El Salvador solo para consumo, lo cual es bueno porque paga impuestos y todo lo demás y genera la economía. Tal como te lo mencioné también, se están los mismos... ¿Están invirtiendo ya? Sí. Pero hay porcentajes 3%. 3% es poco, es bajo, pero si lo comparamos con toda la historia de El Salvador, es alto. Realmente el 3% de 6.000 millones es bastante, una cantidad bastante significativa. Si lo ven mensualmente son 20 millones. Exactamente. 600 millones. Así es, 20 millones no podríamos despreciar, o sea, no es despreciable, sí, 20 millones es una gran cantidad, pero más importante de eso es la confianza que tiene la diáspora salvadoreña para poder invertir al país, algo que no se daba antes.
algo que las condiciones del país no daban para que la diáspora dijera, voy a invertir en mi país. Exactamente. ¿En qué está invirtiendo la diáspora? Bueno, primero son inversiones en pequeña escala, pero también son inversiones en comercio, que eso es bastante importante. El país básicamente es un país comercial que sobrevive del comercio y en eso se están dedicando. Podríamos mencionarte mucho más, pero creo que tendríamos que entrar más en detalle sobre ese punto. Lo importante de las remesas es que no solamente han crecido en monto, sino que también han crecido en operaciones. Tú dirás, entonces los hermanos lejanos, los mismos hermanos lejanos que mandaban antes, ahora están mandando y están mandando más. No. En octubre se efectuaron más de 2 millones de operaciones en el sistema financiero en concepto de remesas familiares. Es decir, que también el número de operaciones de remesa está cambiando. ¿En qué sentido? Regularmente, a octubre se tenían 17 millones de operaciones en remesas. ¿Cuándo? A octubre del 2020 y el 2019, de 17 millones este año son 19 millones de operaciones, Moisés. Es decir, hemos aumentado 2 millones si lo comparamos con el 2020 y con el 2021. ¿Qué te dice eso? Hay más salvadoreños que están mandando remesas y también hay más salvadoreños también que están mandando más remesas de lo que regularmente mandaban en el mes. ¿Me entiendes? O sea, hay más salvadoreños que están decidiendo mandar remesas, pero también los mismos salvadoreños que antes mandaban una cantidad menor, ahora están mandando más operaciones de remesas, algo que nos dice que les está yendo bien en Estados Unidos y que quieren aportar a la economía salvadoreña y que son parte de la economía salvadoreña. Las remesas son cerca del 25% del Producto Interno Bruto del país y que benefician alrededor del 25% de los hogares salvadoreños mensualmente. Es decir, que el 25% de las familias salvadoreñas, del total del país, reciben una remesa familiar de manera mensual. ¿Y cuánto es el promedio mensual de las remesas, Moisés? Son $312, una remesa promedio mensual, que si lo comparamos con la del año pasado, ha aumentado $40 en promedio cada remesa. Y hay otro dato también bastante interesante, el 100% de los municipios del país registran crecimientos positivos en sus remesas. Es decir, el 100% de los municipios registran. Es decir, Moisés, que todas las familias salvadoreñas están recibiendo más remesas y eso es producto, obviamente, del gran esfuerzo que está realizando la diáspora en Estados Unidos para contribuir con la economía salvadoreña, para contribuir a los gastos familiares de los salvadoreños que viven en el país y que tienen familia en Estados Unidos, pero también nos dice más, que el salvadoreño no se olvida de su tierra, el salvadoreño quiere seguir aportando a su país y ahora hasta invirtiendo. Señor, hay un punto, y yo lo había olvidado, un amigo televidente nos lo está poniendo en este momento para que se lo consultemos y tiene básicamente razón. JF nos dice, ¿qué tan afectado podría estar el incremento de las remesas por los subsidios que el gobierno de Biden ha dado a los estadounidenses, que en alguna forma estará llegando también a los salvadoreños? ¿Qué se espera para el otro año? ¿Será porque muchos salvadoreños se están arriesgando para ir a trabajar a los Estados Unidos? Los subsidios fueron una parte importante de las remesas, pero no en totalidad. Recuerden que no todos los salvadoreños que viven en Estados Unidos tienen un subsidio. Sí, no hay. Todos. O sea, no todos, de verdad, no todos. Pero porque los estadounidenses sí lo recibieron y podría haber cierto derrame por cuestión de trabajos para que llegara dinero de esos subsidios al trabajo de salvadoreños. Lo que el presidente Biden estaba haciendo era inyectándole a la economía familiar, no a las empresas. Exactamente. Es decir, que son las empresas, la misma generación de empleos y la misma desarrollo de la economía estadounidense la que ha permitido que los empleos de los salvadoreños que se perdieron en la pandemia se recuperen. Y eso obviamente está haciendo que el país entre en un dinamismo diferente y que los salvadoreños en el exterior, en Estados Unidos, en el caso, manden más remesas para el país.
el estímulo económico que daba el gobierno de los Estados Unidos, muy bien, pero no es el 100% o no es el sustantivo, del crecimiento de nuestras remesas. El crecimiento de nuestras remesas se debe al compromiso que existe de la diáspora salvadoreña por contribuir con sus familiares que viven en el país y también con la economía salvadoreña. Recuerda también, Moisés, que la diáspora salvadoreña no tenía derecho a votar y este gobierno trabajó y se esforzó bastante para poder permitirles tener el derecho al voto, que eso es constitucional y eso obviamente ellos lo están agradeciendo. Lo otro, se está haciendo un esfuerzo increíble por brindarle los documentos, el DUI, a los salvadoreños en el exterior también. Ese es otro reto importante que a los salvadoreños se les había descuidado en Estados Unidos. ¿Cómo es posible que son casi 3.5 millones de salvadoreños que viven en Estados Unidos? ¿Cómo es posible que se tengan en esas condiciones de olvidarlos, pues, de no incluirlos si colaboran casi con el 25% del Producto Interno Bruto del país si lo medimos en remesas en el Producto Interno Bruto? O sea, el aporte a la economía salvadoreña por parte de las remesas es fundamental. Nosotros somos un país que disfruta bastante de las remesas. Si no tuviéramos nosotros estas remesas, no tuviéramos esa colaboración y ese consumo privado que tenemos, y también eso se traduce en recaudación fiscal, que ya como lo vimos, ha aumentado al 27.7% la recaudación fiscal si lo comparamos con el año pasado, una cifra totalmente positiva y también digna de destacar. Presidente, hay preguntas muy concretas que tienen que ver con lo que va a suceder el próximo año. Usted y el ministro de Hacienda son los determinantes y encargados de elaborar el presupuesto general de la nación, más el ministro de Hacienda, pero usted tiene que decirle, mira, con esto nos podemos ir. Estas son las proyecciones, estos son los números que yo tengo y esto es lo que creo que va a suceder. Si el otro año no sucede, usted proyectó mal. Así es. Pero va a quedar un gran hueco para terminar de cumplir con los compromisos fiscales que se tenga y se va a tener que buscar el dinero. Así es. En el presupuesto 2022, el número que se puso de crecimiento económico fue de... Es similar al que proyectamos el año pasado, de 3.5%. De 3.5%. Así es. Entonces, ¿qué? Vamos a tener superávit el próximo año. ¿En qué sentido, Moisés? En que el crecimiento... bueno, no, estamos hablando del próximo año. Exactamente. Traslademos eso a este. Ajá. El crecimiento económico que se planteó para este año fue de... 3.9%. Entonces, va a haber superávit. Exactamente. ¿Y eso a qué se debe? A todas las condiciones que estamos viendo. De hecho, el IVAE, que es el índice de volumen de la actividad económica, es un indicador de corto plazo económico, está mostrando crecimiento positivo en las 9 actividades que tiene. Eso es algo muy bueno. Y al segundo trimestre de este año, nosotros registramos en el Banco Central de Reserva que todas las actividades económicas y productivas habían crecido. Significa que tendríamos mayor recaudación fiscal, claro, y como tú lo dices, si se proyectó un nivel de ingresos de 3.9%, ahora con este 10.3% se tendrán más opciones para poder tener mayor inversión, que el gobierno está comprometido a poder tener más inversión pública para mejorar la vida y la condición de los salvadoreños. 3.9 fue lo proyectado para este año. Para este año, Moisés. ¿Y para el próximo? 3.5. 3.5. Exactamente. Ok. ¿Se podrá cumplir con las metas, por supuesto? Así como se ven las cosas, podrían sobrepasarse. Depende de... Ese es un escenario base, Moisés. En economía se llama escenario base sin la aplicación de las medidas. Como vimos, las medidas que tomó el presidente Nayib Bukele para poder recuperar la economía le funcionaron exactamente, con mucho éxito, porque ya te mencioné que 9 países nada más de Latinoamérica y el Caribe son los que están recuperando su nivel de producción prepandemia. Dentro de esos 9 estamos nosotros. ¿Por qué? No es arte de magia, Moisés, son buenas decisiones, inteligentes medidas que se han tomado por el presidente Nayib Bukele y que le han resultado con este 10.3%. El año pasado nosotros proyectamos un 3.9% en un escenario base, al igual como lo estamos haciendo en estos momentos para el presupuesto del 2022. Ok. ¿Qué le responde, presidente, a aquellos que señalan que lo que tendremos el próximo o que tenemos este año no es un crecimiento económico, sino que una recuperación económica? La recuperación económica no se da por sí sola. La recuperación económica
es a través de todas las estrategias. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario Internacional para los países, qué ha recomendado el Fondo Monetario Internacional para los países que quieren recuperar su economía? Que por lo menos a diciembre de este año tengan vacunada el 40% de la población y por lo menos el 70% para el 2022. Eso es básico, Moisés. Si un país quiere recuperar su economía, el Fondo Monetario Internacional recomienda de que deben de poner todos sus esfuerzos y las políticas públicas deben de ir enfocadas a vacunar a su población. No hay manera de que un país se recupere económicamente si tiene medidas de restricción de la movilidad. No hay manera, no existe. De verdad, eso es pésimo para la economía, eso es brutal para la economía. En El Salvador gozamos ya de casi el 70%, es decir, lo que el Fondo Monetario Internacional dice que los países deben de tener vacunado el año que viene, a diciembre del año pasado, nosotros ya lo tenemos, pues, y lo vamos a cumplir a diciembre, pues. Eso es parte de la recuperación económica. Tú no puedes invertir o esperar que una empresa desarrolle toda su capacidad productiva y que todavía invierta para poder seguir desarrollando más su negocio si tiene problemas, primero, con sus empleados que están enfermos. No puede contar una empresa con empleados enfermos, no puede desarrollar todas sus actividades económicas si tiene empleados enfermos, contagiados. Si tiene una crisis sanitaria dentro de la empresa, es imposible que una empresa desarrolle con normalidad sus actividades productivas y económicas. Y lo otro, ¿cómo va a desarrollar o cómo va a poder desarrollar sus actividades económicas si hay confinamientos, si hay olas de contagio? No se puede. Si un país quiere recuperar su economía, tal como dice el Fondo Monetario Internacional, debe de apostarle a vacunar a su población y eso es precisamente lo que el presidente, antes de conocer estas medidas, ya las había tomado. Que la fuerza laboral esté disponible para lo que pueda requerir la economía. Y eso es importantísimo, porque antes de que el fondo lo dijera, el presidente Nayib Bukele ya lo había implementado en el país. Y eso es el efecto que tenemos nosotros ahorita y esperemos que estas medidas continúen para el próximo año y que tengamos nuevamente cifras récord e históricas en crecimiento económico para el Producto Interno Bruto del país y que eso se traslade a los salvadoreños en más empleos, que se traslade en mayor consumo y eso también se traslade al gobierno a través de la recaudación fiscal. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No tengo más tiempo, presidente. Le agradezco. Al contrario, gracias a ti, Moisés, por la invitación. Me encanta venir a tu canal y darle a los salvadoreños buenas noticias económicas de lo bueno que el país está dando para el beneficio y el desarrollo de los salvadoreños. Muy agradecido. Gracias. Muy buenos días.